Iniciamos un poco donde quedamos la última clase, que fueron los materiales. Estuvimos hablando de los conductores, inicialmente los principales materiales que vamos a trabajar durante este tema van a ser lo que son los conductores, las tuberías o canalizaciones y las cajas de paso y empalme. En cuanto a los conductores, pues estuvimos hablando de esa característica que debemos tomar en cuenta en lo que se refiere a su coeficiente de resistividad. Hablamos también un poco de la forma en que esos conductores en nuestra instalación eléctrica se pueden presentar, llámese conductores sólidos o a través de hilos, cables, a través de pletinas, a través de barras, etc. También hablamos de lo que fueron los conductores sólidos y los de hilos, que pueden ser flexibles y extra flexibles. A lo largo del conductor, en este caso los cables, esta nomenclatura que va a estar en el aislante nos va a dar información acerca de la construcción de ese cable. A ver, el aislante que tenemos en los cables es variado y va a depender del requerimiento que necesitemos. La primera letra nos va a indicar el aislamiento, que si empieza por T, va a ser un aislamiento termoplástico. Seguidamente, en el caso del ejemplo, observamos dos H's. A ver, si tenemos una sola H, significa que es un aislamiento resistente al calor hasta 75 grados centígrados. Si aparecen dos H's, el aislamiento es resistente al calor hasta 90 grados. Si no tenemos ninguna H, como es el caso del conductor que usamos en nuestras viviendas para los circuitos ramales de luz y fuerza, generalmente en el país usamos el llamado TW sin H. Significa que ese aislante es termoplástico, es un cable con aislamiento termoplástico resistente a la humedad y es resistente al calor solo hasta 60 grados centígrados. Entonces, el conductor bajo la especificación TW usado comúnmente para circuitos de luz y fuerza residencial es solo hasta 60 grados centígrados. Es un conductor de aislamiento termoplástico resistente a la humedad hasta 60 grados centígrados. Generalmente los conductores TW hasta 60 grados centígrados los vamos a usar en circuitos cuya carga no sobrepasen los 100 amperios. Es decir, hasta 100 amperios podemos usar aislamiento TW. Aislamiento TW hasta 100 amperios, es decir, 60 grados, el aislamiento termoplástico. Por recomendación para los conductores encargados o que surten como alimentadores, es decir, entre tableros, entre centro de medición y tableros, acometida, centro de medición, etc. Generalmente deberíamos usar resistentes, es decir, THHW o THW, es decir, a 75 grados o a 90 grados. ¿Por qué? Porque generalmente son conductores que llevan corrientes superiores a los 100 amperes. Entonces, allí usaremos conductores con aislamiento THW o THHW. En Venezuela es muy común también usar el conductor con aislamiento TTU.
Otra de los parámetros que podemos observar a lo largo del conductor es la cuarta información que tenemos acá, que si es LS significa que posee baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácido. En caso de incendios o en caso de sobrecalentamiento que perjudique la chaqueta, el aislamiento, pues ese conductor va a tener, en este caso, si tiene esta característica, una baja emisión de humos y de gas ácido. Tenemos la sección en milímetros cuadrados y la designación en AWG, es decir, en el sistema American White-Gauss. En este caso, como es un conductor número 12, pues está bajo esa designación. El voltaje, la tensión máxima soportada, y en este caso, el máximo, la máxima temperatura que puede soportar el aislamiento. En este caso, sí, como es HH, aquí debería estar en 90 grados. ¿Sí? Y la normativa empleada en su elaboración. Efectos a los que está sometido el conductor. Bueno, primeramente efectos químicos, a la corrosión, la humedad y la salinidad. No es lo mismo un conductor que está en el estado Mérida a un conductor que está en el estado Falcón, en el estado Zulia. Está sometido a agentes químicos como son, en este caso, la salinidad en el ambiente. Está sometido a efectos mecánicos como presión, elongación, es decir, que lo estiramos, lo contraemos, ¿verdad? Esos son los efectos mecánicos. Un conductor puede estar sometido a efectos físicos como es el fuego, el envejecimiento y los cambios de temperatura. En función a los cambios de temperatura, vamos a tener un amplio apartado. ¿Por qué? Porque esto es extremadamente importante cuando estemos hablando de la selección del conductor para cierto circuito. Y evidentemente efectos eléctricos como son la tensión. En este caso observamos que generalmente nuestros conductores van a estar hasta 600 voltios en lo que estamos en de la acometida de baja tensión en adelante. En esta imagen que ya la habíamos observado, observamos lo que son una comparativa de lo que son los diferentes calibres. Por ejemplo, el calibre 16, a pesar que la numeración es mucho más alta, su sección en milímetros cuadrados es mucho menor que un calibre número 4. Un calibre número 16 va a tener menos capacidad de corriente que un número 4. Eso está tabulado y más adelante lo vamos a trabajar en ese sentido. Acá tenemos lo que son algunos criterios para el uso de conductores. También los discutimos en clase, ¿verdad? A ver, los conductores se pueden usar en paralelo siempre y cuando tengan el mismo calibre, el mismo material conductor, el mismo aislante y la misma longitud. ¿Cuándo vamos a usar conductores en paralelo? En la foto podemos observar un sistema en donde está llegando acometidas, ¿verdad? O alimentadores. En este caso tenemos las tres fases y el neutro. Están debidamente identificadas bajo el código de colores. Observe que en cada una de las fases tenemos dos conductores. En este caso, cuando aparecen en esa configuración, decimos que hay dos conductores por fase. En este caso tenemos dos conductores por fase. ¿Por qué usamos dos conductores dos o más conductores generalmente por fase? ¿O por qué conectamos conductores en paralelo? Muchas veces, y cuando lleguemos a esa última etapa de nuestra edificación, nos van a dar como resultado corrientes extremadamente grandes y por consiguiente calibres de conductores muy grandes. Esto puede traer consecuencias desde el punto de vista mecánico cuando queremos
llevar ese conductor y hacerle maniobras. Es un conductor, a lo mejor, un calibre, a ver, un calibre 500 MSM o KC1000, ¿verdad? 500 KC1000 es un conductor extremadamente grueso para poder ser manipulado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos sustituir ese conductor que por cálculos nos dio 500 KC1000 a varios conductores de menor calibre que sumados nos van a dar la misma capacidad de corriente que el equivalente a KC1000. Esa es la ventaja y que nos abre este criterio. Eso sí, esa cantidad de conductores que vamos a colocar en paralelo tienen que ser del mismo calibre, del mismo material, el mismo aislante y la misma longitud. Otro de los criterios es que para calibres mayores a número 8 AWG se suelen usar conductores cableados, es decir, que hasta el 10 se pueden usar conductores de un solo hilo. Entre 8 y 10 se pueden usar conductores rígidos de un solo hilo. ¿Por qué del 8 hacia abajo no? Imagínense un conductor totalmente sólido, número 6, número 4. Sería casi que imposible poder hacer maniobras con él. El inconveniente se presenta, pues, cuando se requieran hacer maniobras en los trayectos. Por eso, los conductores de 10, calibre número 10 hacia abajo en cuanto a numeración, son conductores no de un solo hilo. Acá en esta Trenzados, podríamos. pensado, disculpe, se me había ido la palabra, no la tenía. Gracias. Por allí, acá tenemos la misma imagen que ya habíamos identificado y la regla en donde nos habla que esa identificación del conductor debe ir a lo largo de toda la longitud de dicho conductor, indicando la tensión, el calibre y el nombre del fabricante. Evidentemente, el tipo de aislante que ese conductor está usando. Realmente el código de colores que vamos a trabajar en nuestra materia va a ser: en lo referente al conductor de tierra podemos usar el verde con una línea amarilla, o el conductor totalmente desnudo. Para el conductor neutro podemos usar el blanco o el gris. Y para el resto, o en este caso para las fases, podemos usar negro, rojo, azul. Generalmente el amarillo, en cuanto a circuitos ramales, se usa para lo que estuvimos comentando, que es el retorno, el activo controlado, es decir, aquel que controla las lámparas. Generalmente se usa de color amarillo. El activo controlado en los circuitos de lámpara de luz lo vamos a trabajar bajo el color amarillo. Eso es un poco criterios. No son camisas de fuerza, pero es muy recomendable trabajar con el código de colores. En el país, pues, es muy poco la gente que se dieron cuenta en su asignación, es muy poco la gente que respeta el código de colores para los conductores eléctricos, los cables. Sin embargo, es una práctica sana y en muchos países es casi que obligatoria. Bien, la sección número 310 del código 15 del código eléctrico nos habla de la amplicidad de los conductores con régimen de tensión de 0 a 2000 voltios y nos habla de una serie de factores de ajustes cuando tenemos 3 o más conductores. A ver, ¿qué significa esto? Esto significa que las tablas en las que los fabricantes entregan las características eléctricas de los conductores, es decir, su capacidad de corriente sobre todo,
está hecha en función a una temperatura que está alrededor de los 20 grados centígrados. Es decir, a una temperatura de operación hasta 20 grados centígrados. ¿Qué sucede? Pues en muchas partes pues no se va a cumplir. Puede que en Mérida, municipio Rangel, el municipio probablemente de ciertas partes de Santo Marquina, por decirlo, pudiera darse inclusive en el municipio Libertador el caso de que nuestros conductores van a estar cerca de los 20 grados centígrados. Sin embargo, habrán sitios donde no. Por ejemplo, en el Vigía o en Lagunillas, Estado Zulia, no me refiero ni siquiera a Lagunillas, Estado Mérida, Estado Zulia, donde podemos encontrar temperaturas que superan los 35 grados centígrados. ¿Qué hacer en ese caso? Existen tablas donde vamos a corregir ese factor de temperatura. Es tablas que vamos a trabajar y que tenemos que tener en cuenta. Además, existe otro factor a tener en cuenta de ajuste, es que cuando existen, y lo nombra en la sección 3.10.15, cuando existen más de 3 conductores portadores de corriente en una canalización, debemos aplicar un factor de corrección. Ese factor de corrección va a estar dado por esta tabla, la tabla 315B2A del Código Eléctrico Nacional. ¿Cómo se usa esta tabla? Por ejemplo, en nuestros sistemas, en nuestros circuitos ramales comunes de fuerza, en el caso de los tomacorrientes de uso general, vamos a usar conductores calibre 12. ¿Cuántos conductores van por una canalización o una tubería? Vamos a tener, por ejemplo, el conductor de fase, el conductor de neutro y el conductor de tierra. Tenemos solo 3 conductores. ¿Hay que aplicar factor de corrección? No. En caso de que tenga un alimentador por una canalización o una tubería y por ese alimentador suben hacia cierto piso en una edificación 6 conductores, en este caso hay que aplicarle un factor de corrección. ¿Y ese factor de corrección a qué se lo vamos a aplicar? A la hora de seleccionar por capacidad de corriente nuestro conductor. Es decir, que si llevamos 6 conductores número 12 por una canalización, tendremos que aplicarle un factor de corrección de 80%. Es decir, que si cada conductor número 12 tiene una capacidad de 20 amperios, ahora esa capacidad se va a ver reducida por el hecho que por esa tubería van a circular 6 conductores calibre 12. Si por el contrario fuesen 3 conductores 12 por esa canalización, no le aplicaríamos ningún factor de corrección. Si por esa canalización tenemos de entre 7 y 9 conductores, tendríamos un factor de corrección de 70%, es decir, 20 amperios de capacidad en el caso del de 12 amperios por 0,7. ¿Qué sucede con esto? Pues que ahora nuestra capacidad de ese conductor calibre 12 AWG TW, si fuese el caso, ya no va a ser de 20 amperios, sino de 20 amperios multiplicado por, en el caso de que vayan 6, por 0,8. Es decir, nuestra capacidad de corriente de cada uno de esos conductores se va a reducir por el hecho de que en esa tubería van a ir entre 4 y 6 para el caso del 80%. ¿Sí está claro? ¿Hay alguna pregunta respecto a este criterio? Cuéntenme. Hasta ahora Todo claro, profe. escucho a alguien por allá de lejos, pero no.
Todo bien, profe. Todo bien, todo bien. A ver, aquí estos son unos, ya se los muestro. ¿Dónde es que iba? Creo que es este. No. ¿Cuál era? No me diga que lo cerré. Profe, en ese caso uno hace el cálculo de la carga en base a la disminución debido al porcentaje, ¿no? Ya no lo hace en base a 20, sino a 20 menos el 80%. Ajá. Eso ya lo vamos a, ya O vamos a sea, ver por esa ejemplo, partecita, ya vamos a ver ese cálculo, tranquilo. ¿Ah? Ahorita tenemos que okay, tener presente que va a haber una reducción por haber más conductores, cuando el número de conductores en una canalización supera los 3. A partir de 4 conductores debemos aplicar un factor de corrección. Aquí es, lo que pasa fue que se cerró. Un factor de corrección. Por número de conductores en la tubería, pero también acá tenemos, este libro es interesante, bastante ilustrativo, ABC del alumbrado y las instalaciones eléctricas, de Enrique Happer. Creo que es mexicano, sin más no lo recuerdo. Sí, mexicano. Y pues nos muestra muchas de las partes, las cosas que hemos estado trabajando, lo que son los conductores. Es muy ilustrativo, tiene imágenes bastante interesantes. Este es un poco la simbología que ya hemos visto. Parecido acá, por ejemplo, a lo que Derwin, no, el otro compañero, el compañero de Derwin, ¿cómo es? Bueno, la línea de distribución, observen, la cometida, en este caso una cometida en alta, bastante interesante. En la cometida Siri llega a través de la mufa, de un tubo conduit a nuestro centro de medición. Es bastante interesante este libro. Un diagrama, aquí la mufa, las barras, pero acá en la página 46 quería mostrarles. Y se fue. Okay. Este es el factor de corrección por agrupamiento que llaman. ¿Sí? Entre 1, bueno, aquí en México por lo que veo lo usan es entre 1 y 3, aquí que se le fue aquí al editor. ¿Sí? Entre 1 y 3, el factor es 1, es decir, si tengo 3 conductores calibre 12, cuya capacidad es de 20 amperios, pues su factor va a ser 1. A partir de 4, 0,8. Y hay otro factor a tomar en cuenta, que es el factor de corrección por temperatura. Recuerden entonces que las tablas de conductores solo nos van a indicar conductores, características de los conductores, cuando estos no superan los 30 grados centígrados a temperatura ambiente y cuya máxima capacidad en tubería van a ser 3. A partir de allí ya hablamos de lo que es el factor de corrección cuando superamos el factor de corrección por agrupamiento cuando superamos los 3 conductores. ¿Qué sucede cuando superamos los 30 grados centígrados? ¿Verdad? En este caso, pues va a depender, ojo, del tipo de aislamiento que tenga el conductor. Por ejemplo, si tengo un conductor TW número 12 y estamos en Santa Bárbara del Zulia, donde las temperaturas pueden estar superior a los 31 grados centígrados, pero no superior a los 35, para ese TW, cuya temperatura es 60 grados centígrados en el aislamiento,
vamos a aplicar un factor de corrección de 0,91. Pero entonces, si ese conductor o tenemos una instalación donde vamos a tener a través de una tubería 4 conductores o 6 conductores y están ubicados en Santa Bárbara del Zulia, entonces tendríamos que 20 amperios, si es número 12, por factor de corrección por temperatura, en este caso sería 0,91 por factor de corrección por agrupamiento en tubería, que en este caso sería 0,8. En ese caso me estaría dando la capacidad real corregida ante dichas situaciones de ese conductor número 12 con aislamiento TW. Si no uso aislamiento TW, sino THW, pues vamos a obtener un factor de corrección de 0,94. Pero si en cambio tengo un aislamiento THHW, pues vamos a tener un factor de corrección de 0,95. O si tengo un conductor TTU, pues voy a obtener un factor de corrección de 0,94. Por acá les veía, por ejemplo, acá tengo podemos observar un catálogo de un fabricante de conductores, Cabel Nacional, fábrica de conductores nacionales, no sé si aún existe, creo que sí. Y por ejemplo tenemos el conductor THHN. En este caso, ¿verdad? Es un conductor que tiene aislamiento PVC, pero que tiene una chaqueta de nylon. La N significa que tiene una chaqueta de nylon extra. La tercera, la número 2, que es el aislamiento PVC, y sobre ella tenemos otra chaqueta de nylon. ¿Verdad? Aparecen todas las especificaciones y las características generales de este tipo de conductor. Por ejemplo, este conductor bajo esa forma, mire, el número 14 viene un solo hilo, mientras que a partir del número 14 vienen trenzados 7 hilos, que es la norma, ¿verdad? 7 hilos trenzados a partir del número 14 hasta el número 4. ¿Sí? De este lado continúa la tabla y hasta el AWG llegamos al número 40. A partir del 40 ya no es AWG sino KC1000, es decir, viene 250 KC1000, 300 KC1000, 350, 400 hasta los 600. Sobre los 600 que en las tablas anteriores habíamos visto que llegaban hasta 1000, sobre los 600 la compañía los puede fabricar a pedido. En este caso, pues tenemos las diferentes características de ese conductor bajo ese tipo de aislamiento. Aquí, bajo ese tipo de aislamiento, observen que mientras que con aislamiento TW, es decir, a 60 grados centígrados, termoplástico que resiste a la humedad hasta 30 grados centígrados, acá, con este tipo de aislamiento puedo llegar hasta los 30 amperes, en número 12. ¿Sí? THWLS, conductor en cobre TF, esto es un fabricante venezolano. TFN, aplicaciones, pueden revisarlo, se los voy a colocar en el Classroom. Conductores de aluminio, THW, en aluminio. Miren lo que pasa en aluminio, bajo este tipo de aislante, hasta 20 amperios en aluminio. En otras tablas, creo que lo que estamos hablando de los factores de corrección, etc. Bien, esta ya la podemos cerrar y podemos continuar por acá. Entonces, entendido esta parte de lo que son los factores de corrección para nuestros conductores,
en lo referente a la temperatura del ambiente y en lo referente al agrupamiento en las tuberías. ¿Sí? Uh-huh. Hay que tener un poco de, por favor, paciencia porque no tengo una buena máquina y encima es prestada. Bueno, por acá, con estas láminas terminamos. Y por acá tenemos un poco, ya esto lo estuvimos platicando. Por ejemplo, en el conductor que les acabo de nombrar, que tenía una cubierta, en este caso era la cubierta de nylon. La cubierta aislante en PVC, encima tiene otra chaqueta u otra cubierta con nylon. Acá tenemos esta tabla que es mucho más conocida. Por ejemplo, el conductor R con aislamiento RHH para lugares secos, recubrimiento no metálico resistente a la humedad y retardador de la llama. En el caso que hemos hablado, el común y corriente, ¿ve? Acá está el TW, que es el que vamos a usar, o el que comúnmente se usa en las instalaciones eléctricas residenciales en el país, un termoplástico resistente a la humedad, la T de termoplástico y la W de agua, de water, es decir, a la humedad. Hasta 60 grados centígrados en lugares secos y mojados, retardador de llama y resistente a la humedad. Recubrimiento externo, ninguno. ¿Cuál es ese recubrimiento externo? El que observamos acá. Esta cubierta protectora, es decir, solo tiene la capa en PVC, no tiene un recubrimiento extra. En el caso del TW. Pero si nos vamos al THN, ¿verdad? La N, este recubrimiento, ya nos están hablando que es una chaqueta de nylon. La N significa que va a tener un recubrimiento extra en nylon. Lugares secos y húmedos, resistente al calor, retardador de la llama, hasta 90. ¿Cuántas H's? 2. Hasta 90. En el caso del THW, aquí está, me hizo hasta 75 grados, resistente a lugares secos y mojados, resistente a la humedad y al calor y sin chaqueta protector. Unifilares, como ya lo hablamos, multifilares pueden ser trenzados, flexibles y extraflexibles. La norma que ya comentamos, la conductor, podemos tener multiconductor. Este aquí está, el llamado TTU, que también lo vamos a trabajar. Especificaciones de los cables y, bueno, esta era una tareita que ya se las adelanté. Código de colores y... sí, investiguen en el Código Eléctrico Nacional en qué sección del código nos habla de ese código de colores para identificar los conductores. Y en qué sección del Código Eléctrico Nacional nos hablan de estos ajustes que yo acabo de mencionar, en cuanto sobre todo al incremento de temperatura. Tenemos esa tareita por ahí. Bueno, otra de las partes ahora de la instalación eléctrica como tal, en cuanto a los materiales, son las canalizaciones. Es decir, aquellas que nos van a permitir llevar de forma segura
los conductores. Esas canalizaciones pueden ser a través de tuberías, a través de ductos, canales o bandejas, muy usado en lo que es la industria, bancadas que la vamos a trabajar y tanquillas. También la vamos a trabajar en nuestro proyecto. En cuanto a tuberías, pues existen hoy en día innumerables formas en cómo embutir o llevar esos conductores. Esas canalizaciones a través de tuberías las podemos hacer embutidas en la pared, en este caso, en el caso nuestro en Venezuela, bajo el friso, o esas canalizaciones pueden ir a la vista, como la observamos en el salón arriba, en la hechicera, que están a la vista, están externas. Las embutidas generalmente son metálicas, aunque hoy en día se usan plásticas y, como lo acabo de mencionar, pueden ir en el concreto, en el caso de edificios prefabricados, en el mortero, es decir, en el piso, antes de echar el piso en el mortero, en la placa, no está allí, o muy comúnmente debajo del friso. A la vista las colocamos externamente, generalmente adosadas en las paredes o en el techo, a través de elementos de fijación, muy comúnmente abrazaderas, otras veces estructuras de soporte, como esas tuberías generalmente son metálicas. Antiguamente se usaban mucho las conduit. Hoy en día, debido a su alto costo, pues hoy no creo que sería, desde el punto de vista de la economía de aquel criterio, muy viable por su elevado costo en la actualidad. Son metálicas y requieren mucho, vamos a decirlo así, en su instalación mucho trabajo. Ya más adelante lo vamos a ver. A continuación, precisamente, tuberías metálicas rígidas. ¿Verdad? Están en el Código Eléctrico, se especifican en el 344 del Código Eléctrico Nacional. Esas tuberías pueden ser conduit rígidos, no metálicos rígidos y los llamados EMT, electromecánicos. ¿Qué llevamos por ahí? Bien sea conductores de tipo de alambre o cables, su superficie, este tipo de tubería nos permite proteger nuestros conductores de la corrosión, puesto que estos conductores, estas tuberías están hechas de un material galvanizado que pueden y nos permiten colocarlos inclusive en la intemperie, sin riesgo evidentemente a nuestros cables. En el caso de los no metálicos, se permite también su instalación en el concreto, en contacto directo con la tierra o en áreas de fuerte ambiente corrosivo. Hoy en día, pues este tipo de tuberías rígidas, no metálicas, en la construcción comúnmente se le conoce como tuberías Paco, debido al fabricante que las distribuye. En el caso de las conduit, el problema es que son tuberías muy parecidas a las de aguas blancas, es decir, tuberías que son de acero galvanizado y que a dichas tuberías tenemos que tener un elemento o un aparato especial para realizarle las roscas y por consiguiente tener también partes llamadas anillos cuando yo quiero unir un tubo con otro tubo, muy similar a como se hace en aguas blancas. Son, eso sí, tuberías de mucha rigidez que resisten grandes esfuerzos y vienen desde media pulgada en adelante. Como ya les dije, son tuberías que resisten las duras condiciones de
de esfuerzo mecánico sobre ellas y presentan las desventajas de que el costo es muy elevado y no pueden usarse en ambientes altamente corrosivos. Además, como son tan rígidas, las curvas hay que adquirirlas, son prefabricadas. Al igual que, por ejemplo, en las instalaciones de aguas blancas, existen los codos. En este tipo, pues existen las llamadas curvas. Y pues estas curvas se deben conectar a la tubería a través de anillos. Es decir, que a ambos lados de la curva, pues tiene que tener rosca. Por lo tanto, pues es necesario comprar elementos como anillos, curvas, y otra de las desventajas es que tiene un número máximo de curvas que debe ser hasta 4. Es decir, en un trayecto yo puedo usar un máximo de 4 curvas de 90 grados. Esto por el hecho de, en el momento de introducir la guía para la guía para luego alar el número de conductores que van por ello, no sea de mucho trabajo, o sea, se quede atorada. Acá tenemos una tabla de los diámetros, la designación comercial. Eso lo pueden ver con más calma luego. Datos del fabricante. Tubos metálicos, no metálicos rígidos son los que les he comentado. Entre ellos, pues las principales características también resisten a altos impactos. Sin embargo, bueno, eso que los venden como rígidos, pero no, de rígido no tienen nada. Hay en el mercado en las ferreterías o en el mercado de la construcción, unos tubos de PVC color negro que realmente no son nada rígidos. Es más, son tubos extremadamente inseguros y muy flexibles que pueden ocasionar a la larga pues problemas. Generalmente con el mismo peso del concreto cuando son embutidos se obstruyen debido a su baja resistencia, a su baja rigidez. En cuanto a los pacos que se mencionan acá en Venezuela como marca, no es por hacerle, vamos a decirlo así, publicidad, pues son tubos que son resistentes a los esfuerzos, a grandes esfuerzos mecánicos, grandes esfuerzos por experiencia. He visto cómo albañiles han pasado sobre tuberías de 1 pulgada, carretas de concreto, y el tubo pues no ha sufrido ningún daño. Carretas de concreto y como si nada. Resisten la corrosión, las altas temperaturas, la humedad. Se usa en interiores, empotrado al piso, a la pared, al techo o directamente enterradas cubiertas por concreto. En exteriores, donde no sean sometidos a grandes esfuerzos, en lugares donde no sean declarados peligrosos. El material debe ser retardante a la llama. Ojo con eso. Acá pues no metálicos rígidos. Tenemos, en este caso, algunas características pueden ser de asbesto, PVC o polietileno. Los más resistentes son los de polietileno. Las uniones, algunas son roscadas. Las he visto que otras se conectan unas con otras a través de estas boquillas. El número máximo, al igual que el anterior, son de 90 grados, número máximo de curvas, y las curvas pueden venir en 90 y en 45 grados. Comienzan en diámetros desde media pulgada. Acá, pues, bueno, esto no, esa lámina no va allí. Esto un poco datos técnicos que pueden referir luego. Acá
Otra de las tuberías es la común y es la que, si más no lo recuerdo, tenemos arriba en la facultad, que la EMT. Es metálica, tiene la característica de que es un acero esmaltado, galvanizado, más flexible que las conduit. Tanto así que existen dispositivos especiales para hacer las curvas. Se pueden hacer las curvas directamente sobre el tubo. El electricista puede trabajar porque es un tubo más flexible. Sin embargo, pues las curvas también se venden se venden ya premoldeadas, las podemos observar así, tienen sus anillos conectores también, en este caso no tienen rosca, los anillos son como una boquilla, o sea, un anillo de mayor diámetro y que se sujeta a cada uno de los tubos a través de estos tornillos. Tenemos los conectores que van hacia los cajetines, es decir, acá llega el tubo y esta parte estaría conectado al cajetín. Ya más adelante vamos a ver si lo podemos ver en una lámina mucho mejor. Los ductos y canales, pues los ductos son otro medio de canalización que tiene la particularidad en que los conductores van de manera adosada a la pared y son visibles. Se fabrican en láminas de acero acanalada y que pueden ser cuadradas o rectangulares. Las tapas se montan atornilladas, ¿verdad? Aquí las vemos, las canalizaciones, las canales con un conductor se pueden construir, inclusive hoy en día las venden en PVC. Las charolas son muy parecidas a los ductos y más que todo las vemos en lo que son las industrias, que es la parte industrial. Aquí tenemos un esquema, ¿verdad? De charolas y escaleras. Las hay lisas, ranuradas, varios esquemas y otro. Generalmente, cuando tenemos trazos que abarcan unas distancias considerables, inclusive para las canalizaciones, es recomendable hacer vamos a decirlo así, segmentar ese trazo. Ese trazo lo podemos segmentar para hacer algunas conexiones. En ese segmento que va a estar dividido a través de lo que de ahora en adelante vamos a llamar tanquilla. ¿Y qué es? Pues es un pequeño ambiente o recipiente generalmente subterráneo que nos va a permitir realizar, como ya les dije, trabajos, bien sea de instalación, mantenimiento, conexión o desconexión de redes eléctricas. Se construye generalmente de concreto, con ciertas normas. En el caso venezolano, esas normas están indicadas, y ya más adelante se las voy a enviar, creo que las tengo por acá. Aquí están, creo yo, ¿sí? ¿Verdad? Están normalizadas en este entonces por cada DAFE. Las normas y se muestra o se especifica pues el uso, y tenemos por este lado las dimensiones y los tipos de tanquillas que tenemos, los diferentes tipos y sus dimensiones. Tanquilla tipo 1, tipo 2, tipo 3 y sus dimensiones en cuanto, ¿verdad?, a la cavidad, al espacio, el volumen de dicha tanquilla. La T1 es de 30, 40 por 80 centímetros y las especificaciones en cuanto a la tapa
en este caso de lámina estriada en terreno normal. Tenemos tanquillas tipo 1 en terreno normal, mientras tenemos tanquillas tipo 2 en terreno semirrocoso, rocosos, etc. Cada una de estos tipos de tanquillas, dependiendo también del terreno, pues están especificadas, pero en líneas generales, esta es la tanquilla, no sé si las han visto en la calle, ¿verdad? Con la tapa de lámina estriada, por ejemplo, muchas tanquillas de estas tienen grabado, por ejemplo, CanTV, está la tanquilla de CanTV, las taquillas de electricidad, más que todo aparecen tanquillas de CanTV o tanquillas de electricidad. De manera subterránea va la canalización. Esta canalización puede ser en concreto o en PVC. En concreto o en PVC. En este caso es una tanquilla para una canalización, ¿verdad? La canalización acá, la entrada, y aquí está la salida. Las especificaciones en cuanto a construcción y medidas. Acá, esta sería la tapa, vista de abajo, de frente, de planta. Las especificaciones del marco. El tipo de, la lista de materiales para que requieren la construcción de dicha y las herramientas. Ya Cadela en aquel entonces pues ofrecía, esta sería una tanquilla creo que tipo 2, más grande, los cortes, mucho más grande. Y aquí tenemos una tanquilla que tiene 2 canalizaciones. A este tipo o a este conjunto de canalizaciones se le llaman bancadas. Y es la que vamos a ver a continuación ahorita después de las tanquillas. El marco para esa tanquilla, cómo se construye la lista. Aquí tenemos otra tanquilla. En este caso, ¿cuál es? Esa creo que es para el otro tipo. Bueno, ahí esas también se las voy a dejar. Lo que es esas tanquillas. Todo lo que comentamos aquí un poco. Ajá. Las tanquillas existen tanquillas en baja tensión, existen tanquillas para canalizaciones de alumbrado público, tanquillas de alta, baja tensión, y esas tanquillas pueden ser de acuerdo a las canalizaciones o bancadas, es decir, están sujetas, su diseño está sujeto a el número de canalizaciones que llegan a ella. Las tanquillas de alumbrado público pueden ubicarse junto a los postes respectivos. Solo el operario podrá introducir los brazos y las manos. ¿Qué quiere decir esto? Que las tanquillas de alumbrado público son mucho más pequeñas con respecto a las anteriores. Las tanquillas tipo 1 de empalme o derivación, que fue las que acabamos de ver, ¿verdad? Aquí podemos hacer empalmes o podemos derivar tanquilla de empalme o derivación. Esta era la tipo 2, puesto que es más grande. Aquí tenemos la tipo 3, de 80 a 100%. En este caso tenemos 2 canalizaciones, construcción, y esto es lo que llamo. Ahora sí. ¿A qué se le denomina bancada? No es bancada de transformadores. En este caso es un banco de varios conductos de aluminio, plástico alojados en una zanja o canal, en este caso aquí de hierro, poco recomendable debido al factor de corrosión, generalmente aluminio, plástico, inclusive concreto, en una zanja o canal. En algunos casos puede estar recubiertos con tierra compactada o concreto. Cada tubería guarda entre ellos una distancia mínima de 5 centímetros. Cuando llevo 2 o más tuberías y están separadas de la zanja 7.5 centímetros. El diseño determina el número y tamaño de las tanquillas. Vamos para allá, por ejemplo, de la bancada que digo. Acá tenemos, esta es una bancada para alumbrado público. Todo este es la fundación y estas son las tuercas. Acá es donde va con sobrepuesto sobre estos pernos, ¿verdad? El poste de alumbrado público, y acá tenemos
lo que es la canalización para ese poste de alumbrado público. Acá tenemos una bancada de 2 tubos, ¿verdad? Con separadores cada 2.5 metros. El fondo de la zanja, separadores cada 2.5. Ajá, aquí es donde que yo ya quería llegar. Esto es importantísimo. Ojo con esta parte. A una tanquilla, o cuando queremos, por ejemplo, llevar el alimentador del banco de transformación que está en una caseta y queremos llevarlo hasta el centro de medición que está en la edificación y la caseta está a cierta distancia, pues debemos, en este caso, si ese traslado de ese alimentador va a ser subterráneo, lo vamos a hacer con tubería, pues en este caso subterránea. Si el trayecto es primero, entre extremo y extremo, al apenas llegar a la caseta, vamos a tener una tanquilla. Y al llegar al centro de medición, vamos a tener otra tanquilla. Si usamos una sola canalización, usaremos esta nomenclatura. ¿Y cómo se interpreta? Es una bancada en baja tensión, la B de baja tensión, donde lleva una sola canalización. Y esa sola canalización va a ser de 5 pulgadas. Si esa canalización es de 3 pulgadas, pues aquí escribimos B1 en 3 pulgadas. Si esa canalización es en 1 pulgada, sería B1 en 1 pulgada. Si requerimos para esa instalación 2 tuberías, esa va a ser una bancada de 2 tuberías en baja tensión de 5 pulgadas cada una. Si por el contrario llevamos 4 tuberías o 4 canalizaciones, va a ser en baja tensión 4 canalizaciones a 5 pulgadas. Acá este número, el diámetro de la canalización va a depender de los cálculos. ¿Va a depender de quién? Pues del calibre del conductor y del número de conductores que vamos a pasar por allí. Además, ojo, el número de conductores que va a pasar por allí va a estar sometido también los conductores al factor de corrección por agrupamiento, si son más de 3 que van por cada uno de estos, y también va a estar sometido a factor de corrección por temperatura si la temperatura ambiente en el sitio es mayor a 30 grados centígrados. Toda esta parte, todos estos cálculos que estoy hablando, pues más adelante llegaremos a allá. Acá tenemos un esquema de medidas sobre la calzada, el pavimento de una baja tensión en 2 canalizaciones. Falta aquí decir el diámetro de la tubería. Acá tenemos alta tensión, 4 canalizaciones a 5 pulgadas. ¿Quién sería esta que está aquí abajo? En baja tensión, en este caso, pues serían 2 en baja tensión a 3 pulgadas. Serían B2 en 3 pulgadas. ¿Sí? Bien. Eso cuando es mixta. Entonces acá tenemos, ¿verdad?, una bancada mixta en alta y en baja tensión. Generalmente, en alta tensión está a un nivel mayor de profundidad con una separación de un terreno compactado, ¿verdad?, de las de baja tensión. Y finalmente, pues, en cuanto a materiales, pues tenemos acá los cajetines. ¿Cuáles son los cajetines? Pues donde vamos a colocar prácticamente nuestro último elemento en la instalación eléctrica, que son los tomacorrientes de uso generales y las luminarias. Entonces, ¿quiénes son? Los cajetines. Generalmente ya están premoldeados, son cajas pequeñas, metálicas
hoy en día plásticas, que pueden ser de formas rectangulares, los llamados cajetines 4x2, es decir, 4 pulgadas por 2 pulgadas, son los que se usan en los interruptores, en los tomacorrientes de uso general. Tenemos las cuadradas, generalmente son cajas de paso, que si lo vamos a usar para un interruptor debido al gran número de conductores, tendríamos que usar un marco reductor. Los octogonales, que son los que se usan para las salidas de luminaria, son los octogonales o redondas. Y pues la característica es que a lo largo o en las caras del cajetín vamos a encontrar las formas troqueleadas de los orificios por donde vamos a conectar la canalización, el tubo, pues. Allí es donde lo vamos a fijar. Esas tapitas troqueleadas, pues, se pueden quitar muy fácilmente. Ya vamos a ver si las vemos. Ajá, acá pues no se logra ver. Son estas tapitas que tienen por cada una de las caras de los cajetines. Los cajetines pueden, las más comunes, como les comenté hace rato, de 2x4, 2 pulgadas por 4 pulgadas por pulgada y media de alta. Los octogonales de 4x4 por pulgada y media y las cuadradas de 5x5 por 2 pulgadas de profundidad. Aquí pues una tabla de los más comunes. Ajá, aquí, ok, acá observamos los compartimientos troqueleados para donde van a llegar las tuberías de diferentes sitios. En caja este es el cuadrado y este es el octogonal. Aquí están las medidas, las anteriores que les dieran en pulgadas, acá están en milímetros. Estas son las tapas, este es el marco de reductor, es decir, si tengo una de 4x4 y la quiero reducir a 4x2. Esto es lo que llaman marco reductor. Y pues acá tenemos una caja donde puede ser una caja de paso o una caja para un tablero. Y tenemos por acá los accesos a las tuberías. Otro tipo de caja de paso, premoldeada también. Otro tipo de canalización ya muy antiguo, que creo que abajo en la facultad, en la Don Tulio, la podemos observar, son las llamadas condulex. Son, vamos a decirlo, pequeñas cajas premoldeadas donde podemos hacer empalmes o derivaciones. Generalmente estas se usaban para lo que era la tubería conduit. Aquí tenemos más, muy común abajo y las cajas de paso, que son las que tenemos que calcular. Ese tipo de cajas son a requerimiento de lo que en el diseño se nos presente. No son cajas premoldeadas, son cajas que se tienen que diseñar y mandar a construir de acuerdo al requerimiento. Muchas de ellas, pues, ya las han visto ustedes en la facultad arriba en la Hechicera. Esas cajas de paso pueden venir, se pueden clasificar en cajas de paso por tramos rectos, es decir, entra la tubería y en forma recta sale, ¿verdad? En el mismo plano de trabajo tenemos la entrada y la salida de las tuberías. En cuanto a otro tipo de tuberías en ángulo de 90, es decir, en este caso esta es una mixta, tenemos una en tramo recto y una en tramo de 90 grados. Acá tenemos otra a 90 grados. También tenemos en U, es decir, llega a la tubería y el cable hace esta trayectoria en U. Y de tramos mixtos, que es las que vamos a trabajar. Podemos tener
esta que llega por esta cara y sale por acá en 90 grados, pero por acá abajo, por acá no se ven la foto, pueden salir en las diferentes caras. Entonces, eso tiene unas fórmulas que más adelante vamos a ver para poder calcular cada una de ellas. Acá tablas, vamos a ver. Entonces, en cuanto a la sección, dependiendo, la sección externa y el diámetro en cuanto al tipo de aislante y el calibre, ¿sí? Y la capacidad de corriente. Esto es la tabla de ajuste por temperatura, que ya se las nombramos. Y finalmente, entre los materiales, las casetas de transformación. Aquí está, cuando vamos a hacer, generalmente en los sistemas de distribución subterráneas, pues las casetas de distribución, las casetas de transformación, pues va a ser un elemento muy común. Donde podemos ver esto, por ejemplo, en las urbanizaciones, donde el tendido aéreo no existe, todo se hace, la distribución desde el punto de vista subterráneo. Y un esquema de conexión, ¿cómo sería internamente, ¿verdad? La conexión de el banco de transformadores. Ya una lámina parecida, una foto parecida con este esquema, ya les había mostrado. Están en las normas de CADAFE. Bien, por ahora, ¿alguna pregunta? Estos son tomacorrientes. Esta tanquilla, vamos a ir cerrando. ¿Alguna pregunta? Edgar, ¿está por allí? Fernando, ¿todo claro? No, profe, por ahora no tengo duda. Voy a revisar el material y en caso tal, pues en la clase Ajá, le hago bien. Le hago la consulta. o sea, si en alguna duda que me presente de aquí el martes, pues. Bien, esta que está aquí es una guía que yo hice, que si quieren se las puedo facilitar. Está lo de las láminas, pero en forma de texto, ¿no? Todo lo que hasta ahora hemos visto en forma de texto, los que son de más de lectura, lo que hasta ahora todo lo que es los criterios para la memoria descriptiva, los cómputos métricos, la simbología, ya vimos los criterios para las salidas, aquí están enumerados, lavaderos, locales comerciales, lo que ya habíamos hablado de los conductores y las canalizaciones, todo esto, el conduit, MT, los PVC, las bandejas, las bancadas, aquí alumbrado público, aquí las coloqué de manera que se puedan ver las tres de una vez, alumbrado público, baja tensión, en este caso sería, si es en baja tensión sería B6 y dependiendo de qué, del diámetro, por ejemplo, B6 a 5 pulgadas, B6 a 3 pulgadas. Acá tenemos una mixta donde tenemos baja tensión, alta tensión, A2 en este caso. Las cajas de paso, aquí tenemos los cajetines, una tabla de los cajetines, de la construcción y esta parte de diseño de cajas de paso normalizadas, que es lo que les comentaba, la vamos a ver en el tema 4. Así que esta parte todavía no. Caja de paso normalizada, eso quedó con el profesor. Bien, vamos a ver un poquito acá lo que es alumbrado. Pero bueno, dicen que no tiene ninguna duda. Hasta aquí todo bien, ¿no? El tema 2 tiene que ver con el alumbrado. Y para poder hacer un adecuado sistema de iluminación, debemos
conocer algunos conceptos básicos de lo que es o de qué se refiere o que están involucrados en ese sistema. Entre ellos, pues lo primero que nos cae a la mente es lo que nos permite ver, y es la luz. La luz, pues, como todos sabemos, es una energía electromagnética. En este caso, lo particular que tiene es que nos permite una sensación en nuestro cuerpo a través de un sentido que es el ojo humano, el ojo. Esta luz tiene un gran espectro. La luz en su forma natural tiene un gran espectro, pero desde el punto de vista nuestro, donde la vamos a llamar la luz visible, está en una pequeña porción de ese gran espectro que lo forma la luz, en ese conjunto de ondas electromagnéticas. ¿Cuáles son esas características que tiene la luz? Primero, que están a una frecuencia, tiene una frecuencia determinada, a una velocidad conocida por todos de 300.000 kilómetros por segundo, y que no necesita un medio de soporte para transmitirse. ¿En qué? En forma de línea recta. En cuanto a la longitud de onda, pues, que es la distancia en lambda entre dos crestas sucesivas de la onda. En el espectro, ¿verdad? Tiene que ver con el espectro de radiación electromagnética, la longitud de onda. Caracterizada por qué? Pues que está en función de dos parámetros, que es la velocidad en la que esa energía viaja y el tiempo que tarda en recorrer. Además, ese tiempo, si lo queremos expresar en otras unidades, pues lo podemos hacer en cuanto a la frecuencia más común para nosotros. Allí podemos observar lo que es ese espectro de la radiación electromagnética y dónde está el que nos compete, ese pequeño espectro de la radiación electromagnética hacia la luz visible. Esa luz visible pues está colindando con el espectro infrarrojo y con el espectro ultravioleta. De allí que comienzan a descomponerse, ¿verdad?, en lo que llamamos los colores, que de ahora en adelante lo vamos a conocer como los colores: el espectro rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Nosotros tenemos la capacidad de visión, el ojo humano, en lo que respecta a ese pequeño ancho, esa pequeña banda que va a estar entre los 380 nanómetros y los 780 más o menos nanómetros. Ese va a ser el espectro de luz visible. Ese espectro puede ser continuo porque las longitudes de onda son visibles. Por ejemplo, un bombillo con filamento de tungsteno, el bombillo común, es un espectro de luz, de onda, de longitudes de onda visibles continuas. Puede ser lineal o de banda, que contiene solo uno o varios grupos separados de longitud de onda. Por ejemplo, las lámparas de arco de mercurio. ¿Qué me refiero con esto? Es decir, que una lámpara de filamento de tungsteno, es decir, nuestras lámparas incandescentes de tungsteno, cubren el espectro continuo de toda esta gama de longitudes de onda. Es decir, que podemos decir como conclusión que el espectro de fuentes de luz visible continuo es el que mejor, desde el punto de vista artificial, es el que mejor se parece al de la luz del sol, al del día, pues, a la luz del día.
el que nos proporciona, ¿quiénes? Las lámparas con los bombillos con filamento de tungsteno. Es el que nos reproduce todo el espectro de luz visible. Lineal se va a focalizar a uno o varios grupos separados de longitud de onda. Por ejemplo, las lámparas de arco de mercurio. ¿Cuáles son esas? Las comunes que vamos a encontrar en el alumbrado público. Ojo, no las LED, sino las lámparas de descarga de vapor de mercurio. Más adelante las vamos a ver. Además, un espectro puede ser uniforme cuando todas sus longitudes de onda están en igual cantidad. Este fenómeno es el que produce la luz blanca. Y bueno, de más está hablar del órgano que percibe pues todas estas longitudes de onda. Y en nuestro caso es el ojo. Nos permite captar la luz y darnos aquella sensación de claridad y captación de los colores. Brillo y tonalidades. Brillo y colores. Entre las principales características es el ojo se puede adaptar a los diferentes niveles de iluminación. El ojo se puede acomodar, enfocar los objetos. El ojo permite una agudeza visual y una sensibilidad a la luz. Esto tiene que ver a la longitud de onda a la cual es más sensible. El ojo tiene mayor sensibilidad a una longitud de onda cercana a los 555 nanómetros. Si lo vemos acá, estaríamos ¿por dónde? Por la mitad, entre el amarillo verdoso. Por aquí vamos a obtener la mayor sensibilidad. Por ende, pues estos son los colores, la longitud de onda de estos colores son los que más vamos a tener sensibilidad. ¿Sí? Durante el día estamos por esa zona y en la noche se corre un poquito más hacia las longitudes de bajas, ¿verdad? Es decir, ¿hacia qué colores? Nos vamos hacia los lados azules y violeta. ¿Sí o no? Bien, esta es una curva de sensibilidad del ojo a las radiaciones monocromáticas. Ahí está la fuente. El campo visual del ojo humano se extiende en 180 grados en el plano horizontal, 180 y 130 en el plano vertical. Háganse una idea. Con sus brazos intenten hacer de manera vertical 130 grados. Cuando ustedes estén parando, esos son los parámetros que vamos también a tener en cuenta a la hora de que estemos iluminando desde el punto de vista de la percepción del usuario. ¿Sí? 180 grados en abertura horizontal, 130 grados en el plano vertical. Las variables externas del proceso visual, básicamente el proceso visual 4. ¿Cuáles son? Pues las variables, o sea, ¿qué depende de lo que estamos viendo? Lo primero es el tamaño. Es la comparación aparente de un cuerpo con respecto al resto. Es un factor importante para distinguirlo con rapidez. El tamaño, algo más grande lo podemos observar con mucha más rapidez que algo pequeño. La agudeza visual nos permite distinguir entre objetos muy próximos entre sí. Es una medida del detalle más pequeño que puede diferenciar y está muy influenciada por el nivel de iluminación. A ver, podemos tener muchas pelotas del mismo tamaño y una pelota pequeña. ¿Qué tan agudo es nuestro? O sea, este parámetro de agudeza visual nos va a permitir distinguir o localizar entre todas las pelotas grandes la pelota pequeña, pero eso va a estar influenciado ¿por quién? Por un parámetro que nos interesa en el estudio, que es el nivel de iluminación. A poco nivel de iluminación entre todas las grandes, probablemente no voy a poder distinguir la más pequeña. El contraste tiene que ver con los colores.
la diferencia entre colores. Y la diferencia entre colores se da ¿por qué? Porque la luz refleja en los objetos los colores de los cuales están hechos. Entonces, entre un elemento del campo visual y el resto, mientras mayor sea, mejor lo veremos. ¿Quién? Ese contraste entre un ambiente de colores claros, uno solo en color oscuro, un elemento de color oscuro, va a ser más divisible entre los de colores claros. El tiempo de exposición, el ojo dispone de mecanismos que requieren tiempo para enfocar las imágenes y transmitirlas al cerebro. Mientras más tiempo se disponga en ver la imagen, más nítida y detallada será. Eso, pues, está claro, ¿no? Bien, desde el punto de vista ahora de magnitudes físicas, recuerden que magnitude es todo lo que posee la materia que nos permita describirla. Magnitud es toda propiedad que tiene la materia que nos va a permitir describirla, ¿verdad? Como tal. La luz es un fenómeno natural y es una manifestación de energía y tiene propiedades, entonces que nos va a permitir describirla y esas propiedades las podemos medir. Las magnitudes se pueden medir y esas mediciones de esas magnitudes tienen unidades de medida. ¿Cuáles son? En el caso nuestro vamos a estudiar 6. Esas 6 hoy en día vamos a ver 3. Hasta hoy vamos a trabajar hasta el rendimiento luminoso. A ver, la primera es el flujo luminoso. ¿Qué es el flujo luminoso? Es la radiación total de la fuente luminosa. El flujo luminoso es la medida de potencia luminosa, es decir, que se podrá definir como la energía luminosa irradiada al espacio por unidad de tiempo. En este caso, un segundo, en todas las direcciones. Esta energía radiante es capaz de producir sensación en el ojo. Para hallar ese flujo luminoso se recurre a lo que se llama un aparato de medición que es la esfera de Udry, la cual tiene, ¿verdad? Va a medir la cantidad de energía radiada por esta fuente en todas las direcciones, en este caso en toda la superficie interna de ¿quién? De esta esfera. Ese flujo luminoso se representa con la letra griega phi y su unidad es el lumen. Así una lámpara nos va a decir, esta lámpara es de 120 voltios, característica eléctrica, 75 o 100 watts y un flujo luminoso de tal. Ya más adelante veremos de cuánto es. Ese flujo luminoso que nos representa la cantidad de energía que va a irradiar en todas las direcciones. Y que esa nos va a producir una sensación de visión en el ojo humano. El lumen es el flujo de luz que incide sobre una superficie de 1 metro cuadrado, donde todos sus puntos se encuentran equidistantes a 1 metro de la fuente puntual, que tenga una intensidad luminosa de una candela en todas las direcciones. Entonces, esta unidad es el flujo luminoso, es la de la que vamos a partir, es la energía radiante que va a producir ¿quién? Una lámpara. La vamos a medir en una unidad llamada lumen. ¿Y a qué equivale un lumen? A una candela por metro cuadrado equidistante. Su abreviatura va a ser L minúscula M y su símbolo, la letra griega, phi. Intensidad luminosa. Generalmente es necesario medir la luz emitida en una dirección ahora. No me interesa
Ahora, particularmente me interesa saber de todo ese flujo luminoso, cuánto me llega a esta área, ¿verdad? Emitida en una cierta dirección, representada por vector de esta manera, indica la intensidad luminosa. Por tanto, la intensidad luminosa es dada para diferentes direcciones y se simboliza por la letra I y está expresada en candela. Una candela se expresa, se abrevia con la letra CD. El rendimiento luminoso, que es la tercera. Rendimiento luminoso, y hasta aquí llegaríamos hoy, tiene que ver con qué tantos lúmenes, es la relación de qué tantos lúmenes por vatio es eficiente, presenta esa fuente luminosa. Es decir, que nos está dando un parámetro en función a quién, a la potencia. Es la eficiencia energética, el rendimiento luminoso. Tantos lúmenes por vatio. En este caso, pudiéramos hacer una comparativa del rendimiento luminoso, por ejemplo, entre las lámparas incandescentes y las lámparas, por ejemplo, una lámpara LED. El rendimiento luminoso, cuántos lúmenes por vatio respecto en una lámpara incandescente a cuántos lúmenes por vatio en una lámpara LED. Esa es una medida que nos va a permitir expresar el rendimiento luminoso de dicha lámpara. Aquí, por ejemplo, aquí está en función a una lámpara incandescente y una lámpara fluorescente. Para una lámpara de 100 vatios se pueden obtener flujos de 1380 lumen. Si volvemos acá atrás, esa lámpara incandescente en todas las direcciones, sí, a 1 metro cuadrado, a 1 metro en todas las direcciones, me va a dar un flujo de ¿cuánto? De 1380 lumen. Su rendimiento va a ser de 13.8 lumen por watt. Mientras que una fluorescente con 40 vatios me puede dar un flujo luminoso de 3200. En este caso, bajo luz fría, ya vamos a ver este parámetro de luz fría. En este caso, el rendimiento de esta lámpara sería de 80 lumen por watt, siendo el rendimiento ideal en orden de los 680 lumen por watt. Lámpara fluorescente, lámpara incandescente. El rendimiento es mucho mayor. No hemos tomado en cuenta aquí, a fines de cálculo, lámparas de tendencia como las LED, lámparas de dispositivos LED de alto brillo. ¿Sí? Bien. Hasta aquí alguna pregunta. A ver. Ninguna pregunta por acá. A ver. No, profe. Si no hay más preguntas por ahora, pues feliz tarde y feliz fin de semana. No, profe, que gracias. Bueno, Igual, profe. Chao, profe. Feliz tarde. Bueno. Igual. Hasta luego. Quería ver aquí.